Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía 362. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pera. Pues antes de empezar con el tema de hoy, que creemos que será bastante interesante para vosotros, al menos será un juego interesante. Recordaros de nuevo, como siempre, los cursos online de aprenderfotografía.online. ¿Por qué es esto de tanto online? Porque cuando compramos el dominio, el aprenderfotografía.com, la verdad es que estaba ocupado y entonces cogimos el .online. Exacto. Desde hace un tiempo ya se pueden coger estos dominios .online, .store, de todo, ¿vale? ¿Pero hay alguna web que sea aprenderfotografía.com? Sí, pero no tienen ningún contenido. Estos dominios yo creo que se compraron al principio de internet y eso hace muchos años, y luego los proyectos pues han ido cayendo y no logramos saber quién es. Luego para comprar un dominio estos... O luego también hay especuladores de dominio. Efectivamente. Que igual vieron que hacíamos un programa, llevábamos ya un tiempo, como tardamos más de un año en hacer la web. Creo que en este caso tenía más tiempo el que lo compró, pero bueno, que es posible. Hay de todo. Es posible. Entonces, es por esta la razón de tanta redundancia en el nombre, pero bueno, es aprenderfotografía.online, es bastante fácil de recordar. Y tiene sentido, porque todas las actividades que hacemos, en principio las distribuimos de manera online, con lo cual tenía bastante sentido para nosotros. ¿Qué es esto de aprender fotografía? Pues es una serie de cursos que vamos lanzando el día 1 y el día 15 de cada mes, ¿vale? Sobre técnicas y sobre aprendizaje en fotografía, de todo tipo de cursos, ¿vale? Entonces el día 15 de abril va a salir el de cómo fotografiar un bodegón de cristal, con material de cristal, con botella y eso, pero sobre todo cristal. Y el día 1 de este mes de abril también acaba de salir el curso de fotómetro. Así que cada día 1 y cada día 15 tenéis nuevo curso. Nuevo curso compuesto por 10 temas, por 10 lecciones. Y en este caso, pues con este de bodegón serán 27 cursos, 270 clases. Todo eso por 10 euros al mes. Los podéis ver las veces que queráis, las lecciones. Y bueno, ahí hay contenido, la verdad es que hay contenido, un montón de contenido. Y bueno, vamos con el programa de hoy, que va a ser un tema... Ida de olla mía. ¿Por qué? Porque es un ejercicio sí. que antes se hacía mucho. Y con el digital se ha dejado de hacer. Sí, porque yo creo que la gente cree que todo lo que difiera de la fotografía tradicional es Photoshop, y no es verdad. O sea, hay técnicas que son aplicables en digital exactamente igual que en químico y que se han llevado al desuso, pero creo que es más por desconocimiento, o porque no se sabe muy bien cómo hacerlo. Pues imaginaros antes que no veíamos el resultado, o sea, tenías que hacer números. Ahora el tema es la multiexposición en fotografía. Sí, que no es el bracketing, no es disparar varias fotos, es disparar solo una. Y en una foto meter varias cosas. Venga, pues vamos a definirlo, vamos a explicar un poco qué es y luego ya... Y hay muchos ejercicios que se pueden hacer. Y yo creo que os puede gustar mucho usar de esta forma peculiar el flash de Zapata, por ejemplo, ¿vale? Sacarlo de la cámara y sin radio ni nada. No hace falta nada para jugar con esto. A esto se le llama light painting, que es pintar con luz. Pero en este caso con el flash. Sería más flash painting, ¿no? ¿Vale? Vale. A ver, ¿de qué se trata esto de la multiexposición? Es que le damos más de una exposición a un obturador abierto. O sea, estamos haciendo que por tiempo de obturación reciba diferentes momentos esa foto. Como no podemos bajar el obturador porque lo tenemos totalmente abierto, pues solo vamos a jugar con una premisa y es la oscuridad. Vamos a hacer fotos a oscuras. Y diréis, ¿y cómo enfoco? Pues enfocas al principio, claro. Manual. Enciendes la luz o iluminas un poco, enfocas, lo dejas todo preparado y empiezas a jugar. A ver, ¿de qué se trata esto? Se trata, por ejemplo, de tener una imagen, que podemos poner alguna de mi proyecto personal para que se vea. Sí, que es un proyecto personal que hice hace mucho tiempo, pues, más de 10 años, pero ya lo había hecho antes en químico, donde tenemos un motivo, el que sea. Esto es como intentar jugar a una animación, ¿no? A ir buscando diferentes momentos. Tenéis una opción en muchos flashes, que es el multi, que es el flash estroboscópico, que pretende hacer algo parecido, pero mucha gente no se atreve del todo porque requiere una frecuencia específica, el movimiento tiene que llevar un ritmo específico, porque si no, no se ve bien, no se nota, y entonces
Bueno, parece que cuesta mucho, ¿no?, meterse en esto del flash estroboscópico. Pues yo lo que os estoy planteando es hacer la multiexposición, pero jugando vosotros con el tiempo y jugando vosotros con los destellos. Vale, es el tipo de fotografía en el que se ve una persona sentada en el sofá, esa misma persona de pie, esa misma persona detrás. Sí. Mola bastante. Sí, se ve como un fantasma. Es una imagen... Bueno, depende cómo ilumine. Eso, depende cómo se haga. Depende de cómo se ilumine la escena. Vale, pues si lo que queréis es que no parezca un fantasma, hay que iluminar dos cosas a la vez. El fondo y el primer plano. Vale. Para que el fondo reciba mucha más cantidad de luz al final en la suma que el primer plano. Entonces se verá. Y se verá lo que tú mueves, se verá bien. Hay muchos juegos. Por eso os digo que es muy divertido jugar. Sí. Muy, muy divertido. Solo vamos a necesitar dos cosas. Un trípode, imprescindible, un flash de mano o una linterna. Da igual. Lo que pasa es que con la linterna va a costar un poco más. Sí. Con una linterna se suele utilizar más para el light painting, por ejemplo, de un edificio o cosas así, que quiero solo dibujar una luz. Y una cosa interesante es un intervarómetro, un control remoto en el que yo pueda establecer un tiempo por encima incluso de 30 segundos si me apetece, o que yo apriete para abrir el obturador, apriete por segunda vez y mantenga apretado, se bloquea, hay un lock, y yo calculo el tiempo a mano, con un reloj, un cronómetro, porque me voy a pasar de los 30 segundos, que es el límite de las cámaras, por ejemplo, ¿no? Eso es en el caso de que me vaya muy lejos. Esto sería lo primero. Lo segundo, que si no lo tenéis no hace falta, ¿eh? Lo segundo sería tener un fotómetro. Fotómetro de luz incidida, normal y corriente, con función flashímetro, para medir el destello del flash. Porque esto sí que es importante. Hay que saber cuánto llega. Hay un truco para hacerlo, ¿eh? El que no tenga fotómetro o flashímetro. Es muy sencillo. Ponéis el flash encima de la cámara, escogéis la apertura que vais a utilizar y lo ponéis en manual, a la potencia que queráis, y os dirá los metros a los cuales o cogéis el número referencia, o sea, el número guía, y hacéis el cálculo, o bien os vais a la tabla que tienen todos los manuales de flash que dicen cada potencia cuántos metros llega en cada apertura. Sí. Y con cada ángulo. Pues ya sabéis que no es lo mismo el Fresnel, no es lo mismo a 24 que a 105, ¿vale? A 105 concentras más la luz y por lo tanto llega más lejos. A igual potencia. Vale, y una vez sabemos a qué distancia, vamos a poner el motivo que se va a mover y con el que vamos a jugar, que puede ser que sea una persona que se mueva o que sea una figurita que yo voy moviendo, como si fuera caminando. Que antes lo hacíamos con figuritas, porque nadie se quería poner. Cuando era muy joven, nadie se quería poner, no sé por qué. Sí, porque igual daba miedo. Ha cambiado esto, ha cambiado mucho, el tabú de aparecer como modelo con lo de los selfies está cambiando. Sí, ha cambiado mucho. Sí, la gente ahora ya no tiene claro el tema de la imagen y además la imagen pública. Sí. Mira, aunque sea un off-topic, el tema o fuera del tema que estamos tratando, el tema de las webs y hacerte una foto para salir en la web. Sí, hace 5 años le dices a alguien que saliera en la web, ¿cómo? ¿Estás loco? No, eso no da seriedad, no da tal, y ahora te da confianza. Sí, bueno, siempre ha sido un poco así. Lo que pasa es que la gente ponía cualquier excusa para no salir. Da confianza verle la cara al que le vas a comprar algo. Pues bueno, hay quien te dice, hay quien te sigue diciendo que si no tiene cara de mafioso, que no, es mejor decirle, mejor que no salgas. Te iba a decir que a los abogados les costaba salir y justo has dicho lo de mafioso. Bueno, porque está la frase esta de que es un chiste americano, que es ¿qué hacen 50 abogados en el fondo del mar? Un buen principio. ¿Vale? Bueno, los peces, sí, un buen principio porque se han ahogado ya. Si se ahogan al principio de la película ya va bien, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Era un poco bestia, sí, pero los americanos son así. A ver, pues entonces lo que os decía es importante el tema del control del destello, porque vamos a tener que utilizar un concepto que el que no lo tenga claro, pues puede ver un artículo que tenemos en Aprender Fotografía Online, que es la suma de luces. Hay que tener en cuenta la suma de luces. Esto es lo que suele hacer que la gente desista, porque no tienen claro el concepto, pero es muy fácil. A ver, si yo lo que quiero es iluminar, por ejemplo, una persona que se mueve y que hace 4 posiciones, es fácil.
2 es fácil. Puede costar 3, pero también es fácil. 4, o sea, es fácil. Al final es fácil, ¿vale? El concepto de suma de luz es que dice que 2 fuentes de luz igual suman un paso. O sea, si yo tengo que la fuente de luz a 4 metros, que es donde pongo la persona, me da F8, si hago 2 destellos, no hay F8, hay F11. Claro. En la persona no, porque ha cambiado de sitio, vuelve a haber F8. Pero en la escena sí. Pero en el fondo sí, y en la escena sí. ¿Vale? Entonces, claro, si resulta que detrás hay un banco o un sofá y lo ilumino de más, va a desaparecer la persona. No se va a ver transparente, porque al sofá solo tiene que llegar lo justo, ¿no? ¿Y eso qué marca? Pues que si llega F8 y tengo 2 destellos, que son F11, en mi cámara tengo que poner F11, no F8. Ese es el primer fallo que suele tener la gente, ¿no? Claro. Si meto un tercer destello, ya no son F11, es F11 más F8, la suma de esos 2 más otra. ¿Vale? Sí. Que son F15. Porque la tercera está sumando 2/3, porque hay un paso de diferencia. No. Y si hay 4, es fácil. Si las 2 primeras han sumado F11 y las 2 segundas suman F11 también, la suma es F16. Ya está, es fácil. Entonces yo pondré F16. Cuantos más destellos, más cierro. Sí, aunque no sepas es fácil. Memoria, si tienes la tabla de los F. Es fácil, es muy fácil, ¿vale? Entonces el ejercicio consiste en eso, en variar ligeramente. Tenéis que pensar que, por ejemplo, a la persona en concreto le va a llegar una cantidad de luz determinada, que va a ser muy inferior al total de la exposición. Por eso se ve transparente. ¿Vale? Porque le llega más luz al fondo que a la persona. Porque los 4 flashazos están llegando al fondo y no están llegando a la persona. A la persona solo llega uno cada vez. Porque como cambia de posición, no estoy volviendo a iluminar a la persona en la misma posición. Y aquí es donde empieza el dilema. Hay que jugar también con la ley inversa. ¿Qué quiere decir? Que si el fondo está muy cerca, va a quedar feote. Si el fondo está más lejos, va a quedar mejor, porque la luz que cae al fondo es la misma que no reciben las personas y por lo tanto se iguala. Entonces yo veo el fondo perfecto y la persona perfecta. ¿Veis el truquillo, no? Bueno, no es un truquillo, es lógica y física elemental. En ese sentido, los 2 conceptos, tanto suma de luces como ley inversa, son 2 conceptos muy primarios que hay que tener claros. Y os recomiendo que hagáis pruebas al respecto. ¿Qué os va a servir? Esto os va a servir para 2 cosas. Una, para entender el por qué el flash con baja velocidad de obturación es tan efectivo y veo tantas cosas. Por ejemplo, haces de luz, cosas así que se ven muy chulas. Esto lo podéis hacer cualquier día, en cualquier ciudad, en la calle, de noche, incluso con iluminación artificial, porque la zona, solo tenéis que procurar que la iluminación artificial esté lejos de la persona por delante, ¿vale? O sea, que no llegue mucha luz y que si detrás hay mucha, da igual, porque se va a ver más. Os va a ayudar a entender ese concepto porque estáis con una obturación muy abierta, podéis trabajar 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 10 segundos, 40 segundos, lo que os dé la gana. Como si queréis juntar esa información con una fotografía astronómica, por ejemplo. ¿Vale? Queremos darle una obturación de 1 minuto, entonces usamos un intervarómetro, no podemos con la cámara directamente. Que se vean estrellas, pero que abrís, se también levantáis el plano. espejo, disparáis y veis las estrellas, la Vía Láctea, puede quedar muy chulo, pero una persona que se mueve debajo fantasmagóricamente, ¿no? O sea, podéis jugar con eso. Para que no se vea fantasmagórica, como el fondo está muy lejos, pues aseguraros que recibe la apertura que tenéis asignada para el fondo. Claro. ¿Vale? O sea, y entonces ya estará perfecto. Esto es solo por el hecho de decir, si yo la persona la veo bien, entonces parece que la haya clonado. Si la veo transparente, la veo fantasmagórica. Vale, y las 2 opciones son divertidas. Claro, lo que te iba a preguntar, creo que entonces lo que pasa es que está confundiéndose la multiexposición con el retoque fotográfico. Cogemos a la persona, la borramos, la metemos ahí y tal, no. Pero se puede hacer sin hacer ese retoque. Os voy a poner un ejemplo de todos. Supongo que todos conocéis la revista Playboy. Seguro. ¿Sí? Seguro, ¿verdad? Mira, por lo menos las estadísticas de nuestros oyentes dicen que sí. Bueno, porque el que no la conozca, pues... es una revista. No, cualquier revista, es igual, ¿eh? No, esta en concreto porque hace muchos años explicaron cómo hacían unas fotografías, porque decían, pero a ver, es que aparecen las chicas en unos sitios súper exóticos, esto sale carísimo. Y dice, no, es que no siempre se hace así.
Entonces, ¿qué se usaba? Se usaba una técnica muy simple en estudio y que yo he probado y que es muy divertida, que es usar un proyector. ¿Vale? Tú proyectas, por ejemplo, esto igual lo hacemos en un curso. Pues sí. Mira lo que te digo. Tú proyectas una imagen en el fondo, procuras que solo haya luz en el fondo, que es la luz proyectada. Los proyectores tienen muy poca luz, no pueden iluminar a una persona. Y entonces, en una zona oscura del plató, pones a la persona, pones Sporex negros para evitar que la luz rebote, aunque no rebota, pero bueno. Y entonces, ¿qué haces? Pones la exposición para que lo que se ve en el proyector se vea nítido. Perfecto. Incluso ligeramente desenfocado y queda bien. Y la persona le da solo un toque de flash. ¡Plap! Y se va. Y sigues exponiendo. O sea, primero expones, aparece la persona, que no se ve la estela porque es a mucho tiempo, le das un toque de flash y se va. Entonces puedes poner a cualquier persona en cualquier escenario sin retoque. Sí. Sin retoque. No hace falta. La pregunta es, ¿y queda bien? Y queda fantástico. O sea, iros a Playboy. Hay un reportaje, no recuerdo el año, muy bueno, que es en el estadio de los Yankees. Pues, y dices, ¿cómo es posible, ¿cómo es que le hayan posible metido a la chica? Que metan a la chica ahí, en medio? ¿Sabes? Esto debe ser carísimo, este reportaje. No, era una diapo proyectada. Ostras. Y habían hecho todo un reportaje. ¿Y sabes por qué me di cuenta de que algo raro había y luego vi el reportaje? Porque todas las fotos tenían el mismo encuadre. Claro. Todas. Digo, eso es imposible. Es imposible. ¿Cómo haces que el fondo...? Se cambiaba de ropa, no sé qué. Aunque sea con trípode, que, bueno, podía haber sido con trípode. Podía haber ¿no? sido, pero dices, ¿ni un milímetro? Sí, qué raro. Qué raro, ¿no? Bueno, pues o que el fotógrafo no se moviera para coger mejor ángulo. Sí, además normalmente este tipo de reportajes no se suele usar trípode, te mueves más y tal. Entonces me hizo mucha gracia, pero esto no lo busquéis ni en YouTube porque no está, no había ni YouTube. O sea, esto lo vi en un documental, creo que en Estados Unidos. ¿Qué hicieron? No sé, igual lo ha subido alguien y puede ser divertido. Creo pues la verdad es que sería chulo. ¿Sabes qué? Lo podemos hacer en un meetup de estos. Sí, igual lo hacemos en un meetup. Para que lo vean y decir, ostras, como cosa curiosa, vámonos a las Bahamas. Por ejemplo, solo hay una premisa, ¿vale? La fotografía de fondo... No suficiente resolución. No hace falta. No hace falta, ¿no? Porque va a estar desenfocada. Vamos a jugar con la profundidad de campo. Sí. O sea, se va a distinguir, pero la nitidez... Bueno, aunque a 1080 aquí te digo que queda muy bien. Pero además piensa que una diapo es luz, no hay píxeles. Claro. No hay sensación de pixelado, no hay esa sensación desaparece. Es verdad. No, de todas formas, ¿vale? A 1080 ya te digo que no se ve el punto. No, pero si es que no existe el punto en un proyector. Si es el proyector, no es digital, es un proyector de diapos, no existe. Porque los de diapo no, el digital que tengo yo sí que... Y tampoco, porque la luz va a una lente y la lente es la que amplifica. Ostras, pues en la pared se ve cuando te acercas, se llegan a ver los puntos. Vale, tiene que ser oscura, ¿eh? Vale. Tiene que ser negra. O sea, tiene que ser un proyector que sea capaz de jugar con una pantalla clásica. ¿Sabes? Estas que eran brillantes, grises, yo tengo una. Sí. Porque hice pruebas. No, pues ya... Bueno, era de mi padre. Entonces, fijaros, esto es otra forma de entender la multiexposición. Hago una exposición larga para el fondo, para que quede bonito, y luego un golpe de flash para el primer plano. Por ejemplo, iros a la calle. Si no queréis hacerlo de la diapo, porque eso requiere un sitio cerrado, a oscuras, es mucho más trabajo, ¿vale? Os vais a la calle, ¿sí? Ponéis una exposición muy larga para coger una calle en plena noche que se vea perfecta. O sea, con sus destellos de las luces y tal. Además, si queréis hacer, por ejemplo, el efecto de estrella en los puntos de luz, cuanto más cerréis, más se ve. Cuantas más palas tenga vuestro diafragma, más aspas tiene la estrella, ¿vale? O sea, si jugáis a F8, pues se verá poco, pero si jugáis mucho más cerrado, a F16 se verá un montón. Y si tenéis 8 palas, se verán 8 picos de estrella. Si tenéis uno de 5, se verán 5. Vale. Cogéis y calculáis la exposición, que probablemente serán 2 o 3 segundos a una apertura tan cerrada, de una calle con la iluminación para que se vea perfecto. En un momento determinado, puede ser al principio, puede ser al final de la escena, da igual. Calculáis la exposición del flash a 2 metros y hacéis que pase una persona. Y cuando esté caminando, dais solo un destello. ¡Pam! Y parecerá que está en la calle de noche paseando, pero que se ve perfecto. Cosa que es imposible hacer sin flash.
O hacéis lo mismo congelando una moto, ¿qué pasa? Yo estaba pensando en un... Y expliqué el ejemplo de las luces de los coches y usar el flash para detener un instante. Pues esto no es más que multiexposición. Sí, tenemos no. una exposición de luz continua, que es la luz ambiente que estoy captando, y por otro lado tenemos el destello del flash, que añade una exposición que no existe. Para hacerlo, imagínate, pues eso, un sofá con un fondo cercano y tal, ya es más complicado, ¿no? Porque el sofá va a estar recibiendo la misma luz que la persona, o sea, va a estar recibiendo... Bueno, pero para eso hay un truco. luz. El truco es muy simple. Es, en vez de utilizar un flash, utilizamos una linterna y pintamos a la persona con una linterna. La luz de la linterna, si la acercamos mucho, bueno, la otra opción es usar un flash, pero muy cerca. Entonces, aunque el sofá esté muy cerca, por ley inversa va a caer un paso mínimo. Vale, Ya está, ya lo has compensado. claro, y que tengas 4. Tienes que meter que caiga el fondo tantos pasos como suman los flashes. Los flashes. Si caen 2 pasos, pues ya sabes, Sí, tiene sí, que a caer, ver. tienes que, la suma no puede ser mayor a 2 pasos porque si no se va a notar. Sí, sí. Pero es un cálculo muy tonto, fíjate que no es un cálculo... Empezar No, con no. 2 destellos, que es fácil. No, el que no se sepa los Fs de memoria, pues que se los ponga en una tabla y punto, y que sume y ya está. No, tiene pero que me más refiero que historia. empecéis con 2 destellos, porque 2 destellos a Sí, F8 claro, son claro. F11, ponéis Por la eso. cámara F11 y ya está, Y ya está. ¿vale? Y se prueba a ver. Y luego siempre podéis hacer una cosa, y es, si podéis separar a la persona es más fácil, porque por la inversa caerá más rápido, ¿m? Y estará igual ligeramente más iluminado, pero no se notará. Estoy pensando en un autorretrato y eso, que no sé, que quedaría chulo, ¿eh? Sí, por ejemplo, Sería imagínate... creatividad al poder, claro. Sí, imagínate que tienes un cuadro en tu casa y tú te haces la foto, pero claro, el cuadro brilla y si lo iluminas muy de lado no se ve bien. Vale, pues pones una exposición para el cuadro y luego te pegas un flashazo lateral con una bandera blanca aquí Sí, sí, sí. para que se vea solo esta zona y que no vaya hacia atrás. Y te puedes hacer un retrato con un fondo que se verá nítido, perfecto, sin ninguna sensación de luz artificial. Sí, sí. Este tipo de cosas quiero que le deis vueltas, está que bien. juguéis con la imaginación y que enviarnos fotos, Sí, sí, y veréis sí, que es no, muy no, divertido y os ayudará a entender cómo funciona la luz de una forma divertida y no sé. Muy bien, pero Porque además muy interesante. solo hay una regla fija aquí y es tener claro que es la suma de luces y que es la ley inversa y nada más, no hace falta nada No más. hace falta mucho más, ¿no? Y- Bueno, creatividad y Mi creatividad al poder, o sea, podéis hacerlo con un clic de Famóvil que parezca que camine. Sí, sí. Y para empezar algo muy fácil en casa, Sí, ¿no? sí, que lo tiene de más los visto niños. Déjame un clic de Famóvil y voy a hacer que camine. O sea, que se vea 3 veces. No, muy Entonces, se han interesante. metido Ya nos 3 diréis. clics de Famóvil para los 3 pasos. No, es el mismo. Claro, es que es el... Ostras, es que es curioso. ¿Vale? Bueno, pues muy interesante y a ver si nos hacéis Mirad, preguntas sobre el tema. Os voy a poner un ejercicio muy, muy chorra. ¿Sabéis el dibujito este de los monos? Uno que se tapa la boca, otro que se tapa los ojos y otro que se tapa las orejas. El icono este, el Sí, emoticono. pues hacéis que una persona se siente... Pues sí. en uno tape la boca y se siente en un extremo del sofá. En el siguiente se tape los ojos en medio. Y en el siguiente se tape los oídos y en el de la derecha y ya está. Y sois vosotros 3 veces haciendo ese gesto. Ya tenéis, ¿qué tal ya sale? tenéis un meme. No, ya nos diréis. Ya tenéis un meme para la campaña electoral. Me ha parecido muy... Es mejor Me ha parecido muy no interesante. no verlo Pues sí, ¿eh? para y todos, no opinar sobre ella. Pues nada, dicho eso, no Ostras, sé, me ha acabo de parecido dar meme. muy interesante. Os iba a pedir un poco de ayuda. A ver, nosotros ahora no estamos... digo quién pondría yo porque se lía. Ya está. Ya pero está. no entres. Paro ahí. Yo os quería pedir un poco de ayuda en el siguiente sentido. Tenemos, ya sabéis que grabamos para YouTube, ahora ya los podcasts en vídeo. Pero claro, nos siguen quedando, o sea, a ver, lo que quiero decir es que necesitamos ideas para que nos digáis qué os parecería hacer algún programa especial el podcast. Ya sabéis que siempre será gratuito, siempre será por los 25 minutos, media hora y tal, aunque nos vayamos en alguno en 40 minutos. Pero, ¿qué podríamos hacer en YouTube que os pudiera resultar interesante? Pues no sé, se nos ocurre un montón de cosas, desde material fotográfico, hacer reseñas, a entrevistas, pero hasta comentar. A mí se me ocurría el otro día, dijo, joder, tenemos aquí el fondo blanco, podemos poner unas fotos de Lani Leibovitz, comentarlas. Por eso le decía que podríamos empezar volver a enseñar. abrir ya de cara a Sí, YouTube. pero no sería dentro del podcast, sería el de con composición. programas. Podríamos ver en YouTube unos programas Efectivamente. especiales de composición. Entonces, lo que necesitamos es que nos digáis qué es lo que os gustaría ver. A lo mejor como tipo programa, ¿sabes? Como tipo programa tradicional, que te sientas en un sofá y comentas lo que sea, o haces una entrevista, o haces otro tipo de formato que Más no es el podcast. late night.
Bueno, ahí ya habría que tener atrecho y Entonces hay tal, que pero bueno. ponérmela en una taza. Bueno, tu café con leche lo tienes con casi leche siempre, está. bueno, No, es una cambiar la taza es taza. mejor porque no sabes lo que hay dentro. ¿Sabes? Porque eso a la buena fuente siempre se lo dicen. Pues pero es ahí un hay poco- agua. es un poco Porque la nadie idea. bebe agua en taza. Pues eso, Ni darnos, whisky tampoco, pero bueno. darnos ideas, Debe darnos ser ideas té. de qué podríamos hacer, pues para crecer un poco en el tema de YouTube y eso, porque el podcast en principio lo seguiremos haciendo igual. Y en el podcast podemos también hacer reviews de equipo y eso sin problema, pero claro, que nos veáis y que estés viendo la cámara. Sí, que estéis un viendo review el de objetivo. equipo en el podcast es un poco más complicado. Porque es Se bueno, puede- la mira, gente le gusta ver. Desde el momento en que empezamos el podcast, que vi que se podía explicar fotografía, sí, gracias claro. a ti y tal, joder, se puede hacer una review, pero Pero claro, no, no es lo mismo. no se aprende fotografía leyendo en un libro. Sí, sí, con es solo lo mismo. una foto de referencia. Es verdad. Puedes entender Hay- todo el hay concepto. hay libros de fotografía sin fotos, o sea que y se aprende, o sea que Bueno, y pues luego nada, eso, tendremos pediros los ayuda. programas ya de podcast o no, o especiales, no, serán de podcast, de lectura de capítulos. En plan, Sí, es en que plan. prepárate, que Esto algún en capítulo México vamos está a leer. el Cervantino, Festival Cervantino. Algún capítulo que lo vamos ven a leer porque yo quiero que la cosas. gente Y aquí cuando- creo que también se hace. Sí, se hace. me Bueno, parece sí, se hacía una con el vez al Quijote, año es se verdad. hace. Con Una el vez al Quijote. año, sí. Pero esto que debe ser la Bueno, y el Real. Tira la Lubrán, Real. sí, es la Real Academia de la Lengua la que Que lo hace una lectura juraría. Una lectura al año. Al año, No algo sé así. cuántas horas se tiran, pero sí, Sí, se es hace verdad. una vez al año. Pues esto igual. Muchas horas tampoco serán. El Quijote es más largo que el libro. No, pero algún capítulo sí que leeremos, sí. Para que veáis un poco el contenido y eso y cómo está, Bueno, en uno de cómo esos está hecho. leemos la presentación del libro, la intro esta. Muy bien, pues nada más. Para nada que más nadie por se este lleve capítulo. a engaño. las manos a la cabeza luego cuando diga, ¿qué es esto? "¡Hala! ¿Qué es esto? Es No. hereje. ¿Cómo has podido sacar un libro sin hablar de historia, de la fotografía, ni hablar de tecnología? Tú, que eres teleco. Pues me la trae al pairo. No voy a hablar Muy de bien, eso. pues nada, sin más, muchísimas gracias por vernos. Ya nos diréis eso, ya nos daréis opiniones, ayudas y ideas. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por las reseñas de 5 estrellas en iTunes, por las reseñas, o sea, por los comentarios y me gustan en iVoox. Es Y que al hasta final el ya próximo me lo sé de programa. memoria. Sí, claro, pero yo ahora pienso y digo lo de Spotify, o digo lo de YouTube, o digo lo de... Empieza a liarse, ¿eh? No, el tema... Esto sí que me lo enseñaron desde hace tiempo. Y luego ya, tendrás que meter lo del libro. pero hay que meter un solo mensaje, con lo cual ya nos pediré más. Oye, que yo he venido a hablar de mi estrellas. libro. Y ya O sea está. que ya está. Esto haremos un programa. Estaremos así. un año, hablando del libro, o sea que No, pero tendremos yo tiempo. he venido a hablar de mi libro. Sí, el 23 del año ¿Qué que me viene hacen sale. preguntando la gente? Yo he venido a hablar de mi libro. Y ya está. Que me pregunten de mi libro. Gracias por estar ahí, hasta el próximo Ya, hasta programa. el siguiente.